Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube, Iván Marcel Durán Fernández, una cordial bienvenida a esta nueva edición, este nuevo encuentro con el comentario de la información nacional e internacional al viejo estilo de la radio. Esta es una presentación de Facetas porque estamos donde otros no están. Este es un programa que a través de las redes sociales, en el canal de YouTube de quien les habla, se transmite, se origina en la ciudad de Potosí, República de Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Sean todos bienvenidos a este programa. Esta es la emisión correspondiente a este martes 25 de marzo del año 2025. Recuerden, gracias también a quienes se suscriben. Tenemos más de 1000 suscriptores y para nosotros esa cantidad, ese número es sorprendente porque nos sentimos de verdad muy contentos de reflejar a través de las redes sociales el punto de vista, la opinión de temas, reitero, nacionales e internacionales que interesan a la ciudadanía boliviana en particular. También mandamos un saludo a quienes nos honran con su presencia en las redes sociales y que están más allá de nuestras fronteras. Esta semana, que va ingresando poco a poco a mitad de la misma, nos ha traído una nueva oportunidad, y lo digo entre comillas, para que los bolivianos recordemos, yo diría con mucha nostalgia y con mucha tristeza, que un 23 de marzo, pero del año de 1879, perdimos el litoral boliviano. Un 23 de marzo de 1879, que desgraciadamente ha sido el punto de partida para que en este momento seamos como Estado boliviano una república enclaustrada. Esto de la mediterraneidad de Bolivia es un tema que debe seguir latente desde el punto de vista moral en la conciencia de todos y cada uno de los bolivianos. Y estoy seguro que así va a ser también de quienes han nacido hace poco, de quienes aún son niños, de quienes son jóvenes y de quienes están en ese camino de la vida. Pero reitero, tomando conciencia de que Bolivia, sí, evidentemente, nadie lo puede negar, nació a la vida republicana independiente, un 6 de agosto de 1825, con salida al mar. No vamos en este programa, que reitero es de facetas, al viejo estilo de la radio, no vamos a enfrascarnos, si el término cabe, en hacer algo de reminiscencia histórica de lo que pasó a partir de la invasión chilena a Antofagasta en febrero de 1879. Primero, que no nos corresponde, y segundo, ese ya es un tema de vasto conocimiento porque está en los libros de historia. En esta oportunidad, y con el debido respeto a quienes nos honran con su sintonía en las redes sociales, queremos dar nuestro punto de vista respecto de lo que algunos gobiernos, en especial el gobierno del movimiento al socialismo, que está prácticamente en el poder a partir del 2006, lamentablemente el tema de la mediterraneidad de Bolivia lo ha usado con fines estrictamente políticos, con fines estrictamente electorales. Después de que lamentablemente perdimos el mar, no sé si llamar justa o injusta la guerra del Pacífico, como muchos historiadores así lo han calificado, pero lo cierto es de que de una causa justa o injusta perdimos nuestro acceso a las costas del Pacífico. Y como alguien diría, la cereza sobre la torta se concentró, se escenificó con la firma
del Tratado de Paz y Amistad del año 1904 y que luego fuera refrendado por el Congreso Nacional de Bolivia de esos años. ¿Esto qué significa? A la luz del derecho internacional público, a la luz de las disposiciones jurídicas de carácter internacional y de las cuales los estados soberanos, los sujetos de derecho internacional público como son los estados, no tienen por qué sustraerse. El cumplimiento de un tratado incumbe a quienes, en este caso, a los estados que han sido signatarios o suscriptores de ese tratado. Tampoco en la presente oportunidad, señoras y señores, sería además muy largo, vamos a analizar la validez, la invalidez, sobre todo el contenido del Tratado de 1904. A lo único que quiero referirme y de una manera concreta es de que los ciudadanos bolivianos, por lo menos aquellos que están conscientes de que este es un problema no concluido, pero es un tema que legal, constitucional y a la luz del derecho internacional público está prácticamente zanjado. Sabemos que las condiciones no han sido las más ventajosas para Bolivia, pero por las normas del derecho internacional público es un tema ya concluido. Y lo único que resta a esta altura, cuando ya estamos en el siglo XXI, en el año 2025, es cumplir ese tratado de 1904. Pero reitero, no es la intención, no es el ánimo tratar de analizar la validez, invalidez o el contenido de este tratado de 1904. Si ello es así, si se quiere vivir en armonía a través de las relaciones internacionales, pero ojo, sin usar eso de la famosa política internacional de los pueblos, que es algo que ha puesto de moda no solamente el movimiento al socialismo, sino los gobiernos que están amparados por el socialismo del siglo XXI, la diplomacia de los pueblos. Esto de la diplomacia de los pueblos, los socialistas entienden a su manera y es de una forma totalmente política, totalmente cerrada en el ámbito político y que, por supuesto, no trae, menos atrae a las normas internacionales del derecho internacional público. Y por esa razón, amparados en eso de la diplomacia de los pueblos, en el gobierno del ahora buscado por la justicia, como muchos lo han calificado, un cadáver político como es el señor Evo Morales Ayma, en su gobierno, lamentablemente y de una manera nefasta, el señor Evo Morales Ayma, una vez más, de entre los muchos errores que ha tenido su gobierno, sobre todo él como persona, ha sido el de haber engañado, haber hecho creer nuevamente al pueblo boliviano que en su gobierno se solucionaría el tema de la mediterraneidad de nuestro país. Y para ello, lo primero que hizo el expresidente Morales Ayma fue crear la Dirección de Reivindicación Marítima, la famosa Tidemar, que hace pocos días prácticamente fue disuelta. Para eso el señor Evo Morales, haciendo uso de la demagogia que es tan característica en los políticos del socialismo del siglo XXI, hizo confeccionar una bandera de varios kilómetros. Inclusive hubo un desfile para el Día del Mar antes del juicio de La Haya, donde muchos ciudadanos, entre comillas, se disfrazaron de los jueces que iban a ser parte del Tribunal Internacional de La Haya. No voy a decir nombre y apellido, pero ustedes, señoras y señores, se dan cuenta perfectamente que muchos de esos políticos que apoyaron directa o indirectamente a esta política del señor Evo Morales Ayma para disque recuperar la soberanía de Bolivia sobre el mar,
fueron algunos expresidentes. Hubo uno con su carácter de historiador, obviamente que merece nuestro respeto, pero que también cayó en la trampa, porque ese personaje político en varias oportunidades decía que el problema de Bolivia estaba resuelto porque Bolivia sí nació con mar a la vida republicana y que esa era parte de la estrategia, esa era parte de la demanda que el señor Evo Morales, en nombre de Bolivia, había interpuesto ante la Haya contra la República de Chile. En mi carácter de abogado, me llamó la atención, y sobre todo como ciudadano boliviano, querendón de su patria, consciente de que Bolivia necesita un acceso soberano al mar, pero también consciente de que la realidad es muy diferente a lo que uno podría querer, desear o añorar, hizo que me pregunte si había una demanda ante la Haya por parte del Estado boliviano frente al Estado chileno, ¿en qué quedaba el tratado suscrito, el tratado de 1904? ¿Por qué digo que este asunto de la mediterraneidad de Bolivia se ha usado con fines estrictamente partidistas y con fines estrictamente electoralistas? Porque toda la demanda y el resultado lo conocemos, perdimos la demanda, porque el hecho de que el resultado, la sentencia de esa demanda haya sido de que tendría que tratar de persuadirse al Estado chileno para sentarse en una mesa, no de negociación, sino sentarse en una mesa para tratar de instar a que se revise ese tratado de 1904, fue una salida jurídica, evidentemente, pero que destrozó por completo los deseos, destrozó la iniciativa no del pueblo boliviano, sino del señor Evo Morales Ayma, de querer ganar ese pleito a nivel internacional. Imagínense qué hubiese sucedido si ganaba. Evo Morales se hubiese creído un dios. Pero les reitero, si se usa en un asunto jurídico, legal, en cualquier parte del mundo, argumentos que no son jurídicos, esa demanda siempre va a perder, a perderse. Eso fue lo que ocurrió en Bolivia. Porque si hay un tratado suscrito entre dos países, se entiende que ese tratado podrá ser modificado, podrá ser extinguido en cuanto a sus relaciones jurídicas, siempre y cuando los suscribientes, los signatarios de ese tratado, lleguen a un acuerdo y puedan modificarlo o definitivamente puedan dejarlo sin efecto. Así como ocurre con los contratos civiles de las personas, también puede suceder con los tratados internacionales que suscriben los sujetos del derecho internacional público, como son los estados internacionales. Y Bolivia es uno de esos estados, al igual que Chile es también uno de esos estados. En este último 23 de marzo de la presente gestión, vale decir hace unos 2, 3 días, nuevamente, bueno, es que parecería que se sigue en campaña electoral, parecería que los del gobierno, del movimiento al socialismo y muchas de sus autoridades, parecería que viven fuera de Bolivia, porque volvieron a hablar de que se ha concluido una etapa y ahora tiene que abrirse otra etapa y tiene que estar proyectada o proyectado mejor este tema de la reivindicación marítima por la vía de la diplomacia. ¿Pero qué entienden ellos por la vía de la diplomacia? Que vamos a pedirle otra vez a Chile que por favor se siente en la mesa de negociación o de conciliación para que se revise el Tratado de 1904. El extinto presidente de Chile, Sebastián Piñera, en una intervención internacional frente a su homólogo en ese momento, el señor Evo Morales Ayma, presidente, que fue presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, le hizo entender claramente, traten de recordar, o si no vayámonos o vayan por algunos minutos, busquen en las páginas del YouTube y se encontrarán con que el presidente de Chile de ese entonces, hoy extinto, Sebastián Piñera, destrozó por completo al presidente de Bolivia de ese entonces, Evo Morales Ayma, en temas referente a la mediterraneidad de Bolivia. Solamente será
Si la voluntad, no creo de este gobierno actual, del señor Boric, presidente de Chile, podría ser de los futuros gobiernos, pero será la voluntad diplomática que haga de que se llame a Bolivia, a su canciller, al presidente, para que se sienten en una mesa de conciliación o de negociación y se pueda analizar, discutir cómo está surtiendo sus efectos el Tratado de 1904. ¿Habrá necesidad de modificarlo? ¿Habrá necesidad de cambiarlo? ¿O definitivamente habrá necesidad de decir aquí se acabó el tratado? Pero no creo en este último punto. Esa es la realidad, señoras y señores, respecto de la mediterraneidad del pueblo boliviano. Por supuesto que todos los bolivianos, todos los estantes y habitantes de esta amada Bolivia, siempre tenemos que estar conscientes y no debemos perder de vista que el tema de la reivindicación marítima no es solo un derecho constitucional, porque eso también me parece demagogia que tuvo el MAS al aprobar e incluir eso en la Constitución. Este tema del derecho a la reivindicación que tiene Bolivia es un tema moral para cada ciudadano, porque cuando es un tema constitucional, entonces tendría que obligarse al gobierno a seguir con otras acciones para lograr el objetivo, pero eso sabemos que no va a suceder. Es como en el tema de la coca, de la hoja de la coca. Se piensa de que porque la hoja de coca, y lo digo con todo respeto, está en la Constitución, entonces todos tenemos que rendir nuestra pleitesía a la hoja de coca. Los que consumen coca pueden hacerlo, pero los que no consumen tampoco están en la obligación de hacerlo, pero eso tampoco significa que se vaya a hacer una especie de negativa u ofensa ante la hoja de coca, tampoco. Pero reitero, ese es un asunto moral. Si uno quiere consumir coca, está en todo su derecho. Y si no quiere, igual. Pero lamentablemente, la hoja de coca en el resto de los países, y hoy más que nunca, tiene una mala fama por el tema de la cocaína. Entonces, el tema de la coca, el tema de la reivindicación marítima, son temas, son aspectos que jamás debían haber sido incluidos en la Constitución Política del Estado. Y prueba de lo que afirma es que las anteriores constituciones no tomaron en cuenta. Por eso les digo que este es un tema estrictamente demagógico. La Constitución se quiere usarla para fines estrictamente partidistas y los resultados estamos viendo, y también esto ocurre en otros aspectos que no son los absolutamente positivos, como quizás hubieran querido esos gobernantes y como nosotros, como ciudadanos que somos, también hubiésemos querido. Entonces, señoras y señores, este tema de la mediterraneidad de Bolivia moralmente tiene que seguir latente y vigente en el corazón de todos los bolivianos. Pero desde el punto de vista institucional, político, legal y constitucional, y sobre todo legal en las normas del derecho internacional público, tiene que estar concentrado, tiene que estar dirigido mejor a que está en plena vigencia el Tratado de 1904, suscrito entre Chile y Bolivia en esos años. Si en algún momento el próximo gobierno, que ojalá sea de la oposición, no estoy abogando por ningún candidato de la oposición, pero digo en el sentido más genérico y amplio, por no decir ojalá que no sea del movimiento al socialismo, porque este partido ya ha destruido prácticamente Bolivia. Que sea de la oposición el próximo gobierno. Y que en Chile, aunque en Chile la cuestión política está más ya clara, sabemos que la derecha va a entrar plenamente en la República de Chile. Pero independientemente si son de izquierda o de derecha, ojalá que haya conciencia de que hay primero un tratado de 1904, sobre todo en el futuro gobierno boliviano, y con esa base se pueda diagramar una nueva política internacional en el tema de la reivindicación marítima para Bolivia. Aquí no se trata de hacer confeccionar 5 o 10 kilómetros de bandera boliviana. No se trata de haber hecho desfiles disfrazados de los jueces de La Haya para tratar de impresionar o para tratar de hacer creer al pueblo boliviano, como lo ha hecho el MAS con Evo Morales, hacer creer al pueblo boliviano de que la causa marítima de Bolivia ya estaba ganada.
porque lo mismo al final también ha sucedido con el tema de las aguas del río Sila. He querido comenzar el programa de hoy de Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, con este tema que quizás cada 23 de marzo los bolivianos se dan cuenta de que seguimos con lo mismo, haciendo los desfiles, haciendo los homenajes, pero en tantos años el problema de la mediterraneidad de Bolivia no ha sido resuelto. Y si tiene que resolverse, tendrá que ser a través de la vía diplomática, por supuesto, pero en base al Tratado de 1904. Muchas gracias por la atención, señoras y señores. Estamos presentando Facetas aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Un saludo especial para quienes nos honran con su sintonía en Potosí, Bolivia, en los 8 departamentos de Bolivia y más allá de nuestras fronteras, porque Facetas está donde otros no están. Otro tema, amigas y amigos del programa, que también me ha llamado la atención, porque a veces parece hasta risible cuando uno tiene que escuchar la opinión o el punto de vista de algunas autoridades, pero esto de verdad ya raya en lo descomunal, cuando uno tiene que escuchar al presidente de nuestro estado haciendo afirmaciones que de verdad están fuera de lo racional. El presidente de un estado, el presidente de un estado en la comunidad internacional, es el representante de su estado. Internamente, el presidente de ese estado, que es parte del poder ejecutivo en cualquier parte del mundo, por lo menos donde haya o está en vigencia el régimen democrático institucional, no las monarquías constitucionales, porque ese es otro tema, esa es otra especie de división en el gobierno, de función del gobierno. Estamos hablando de las repúblicas, donde existe un órgano ejecutivo, un poder ejecutivo, donde existe un poder legislativo y donde existe un poder judicial. Porque en las monarquías constitucionales, como Inglaterra, por ejemplo, existe un rey, o como en España, el rey reina, pero no gobierna. ¿Quién gobierna en todo caso? Gobierna el gobierno está a través del primer ministro, ya sea británico o sea español. Esa es una monarquía constitucional que en Bolivia no existe. Aquí lo que existe es la república. Pero les decía, sobre todo en el órgano ejecutivo. En Bolivia, el presidente del Estado plurinacional, si tanto quieren que se hable del Estado, porque ahora, este es otro tema que lo vamos a comentar en otro programa, pero ahora se está hablando mucho del bicentenario. 200 años va a cumplir este año Bolivia, el 6 de agosto del año 2025, pero ¿de qué? No de la vigencia del Estado plurinacional, sino la vigencia de la República de Bolivia. Eso es lo que me llama la atención. Ahora los del movimiento al socialismo que está en el poder quieren festejar los 200 años, no sé si se han olvidado, no saben o quieren tomarse el pelo. Todos tenemos que festejar, todos tenemos que celebrar, alegrarnos, regocijarnos por los 200 años de nuestra bendita y amada República de Bolivia. Eso es lo que tenemos que festejar. Bueno, pero les decía, si el presidente de la República es representante del Estado, pero hablando de la organización del Poder Ejecutivo, de él dependen los ministros de Estado en sus diferentes carteras, de estos dependen los secretarios, los subsecretarios y así sucesivamente. Nadie puede decir yo no conozco, no sabía, no lo conozco, etcétera, etcétera. Porque alguna vez he escuchado hablar a funcionarios del gobierno, incluyendo al expresidente Evo Morales, cuando en el caso de ese militar, policía no militar, que fue extraditado a Estados Unidos, que fue en su momento el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, sobre este personaje, en este momento no recuerdo el nombre, el expresidente Evo Morales decía que no lo conoce, que no sabía nada, aunque se lo vio en una fotografía celebrando con una torta, con un pastel, el cumpleaños de Evo Morales a ese policía que hoy está en los Estados Unidos. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo
a que el actual presidente, y lo digo con el mayor de los respetos, pero el actual presidente del Estado Plurinacional dice que no conocía, no sabía nada de estos problemas que acontecían a nivel de la crisis económica cuando el presidente Arce antes estaba de ministro de Economía, como alguien dijo, estaba de su cajero del presidente Evo Morales. ¿Y por qué digo que esa es una soberana mentira? Y además es una forma de confundir a la gente, a la población. Por eso les decía, el presidente tiene toda la obligación de saber qué es lo que ocurre con todos sus ministros, con todos los ministerios. Y también tienen la obligación de informarle lo que sucede orgánicamente con los secretarios, subsecretarios. Que no puede decir, no, el ministro de tal cartera solo había hecho esto y desconocía el presidente del Estado o de la República. Por ello, señoras y señores, están establecidas de manera periódica, y a eso conforme al reglamento interno, las reuniones de gabinete, donde los presidentes, mejor, donde los ministros en sus correspondientes carteras ministeriales, reitero, de manera periódica y generalmente por petición del presidente de la República, esos ministros le brindan un informe de lo que están haciendo en sus respectivas carteras. Y la reunión de gabinete generalmente concluye con decisiones que se toman de carácter administrativo, político, económico, pero con referencia a todos y cada uno de esos ministerios, así para que se me entienda. El decano de la prensa nacional, El Diario, que está vigente desde 1907, en su edición del pasado 22 de marzo, es decir, un día antes de celebrar el Día del Mar, ha publicado un artículo de política y que al respecto dice lo siguiente. Luego que el expresidente del Estado, Luis Arce Catacora, al referirse a la crisis económica por la que atraviesa Bolivia, señaló que él fue ministro de Economía y no de Hidrocarburos. Sobre este particular, dice esta nota, hace referencia a un comentario que ha vertido y que estamos muy de acuerdo, el analista político en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como es Carlos Valverde, en su programa Sin Compostura. Y señaló que la primera autoridad del país no puede deslindar responsabilidad sobre su participación en el gobierno de Evo Morales, más aún cuando fue designado en 2018 como director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Transporte. La afirmación del periodista y analista político Valverde fue realizada en respuesta a las declaraciones de Arce Catacora, quien deslindó responsabilidad sobre la baja en la exportación de gas, arguyendo que aunque fue ministro de Economía, no tenía injerencia sobre el sector de hidrocarburos. Una administración, dijo, tiene ministerios y el área más importante para el gobierno de Evo Morales, pero no solo por el gobierno de Evo Morales, sino para todos los gobiernos. El área más importante, obviamente, sin desmerecer a las otras áreas, es el del área económica. Y dice Valverde, donde se analiza y conoce cuánto dinero de hidrocarburos se genera en Bolivia. ¿Cuánto de plata se puede gastar entonces? No se trata de que el presidente del Estado era el ministro de Economía o de Hidrocarburos, se trata de que tuvo que estar enterado de lo que se dice y se hace, sostuvo Valverde. Manifestó que el manejo de la economía en el gobierno de Evo Morales tenía que ver con lo que entra y sale de dinero y cuál era el área fundamental que generaba más ingresos económicos. Entonces, para nadie era desconocido que esa instancia era el sector de los hidrocarburos, remarcó. Aseguró que es difícil creer que Arce Catacora desconocía de la baja en las exportaciones de gas. Lo que no se entiende es por qué, si ya no había plata y comenzó a meter más a otro lado, no fue capaz de decirle al presidente de entonces, Evo Morales, de esta situación. Creo que no se puede mentir de esa manera. Recordó que él, Arce Catacora, no puede olvidar que fue el director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Transporte en 2018. Fue ministro de Economía del 2006 al 2017 y dejó el cargo para tratarse de cáncer, pero se olvida que fue director de Yacimientos, donde tuvo de haber recibido informes de lo que estaba pasando. Entonces no se puede decir que ignora lo que pasó, no se puede argumentar que no sabía de la crisis. Finalmente, para el analista político y periodista Carlos Valverde,
Él quería ser candidato, es decir, Arce, y lo hicieron candidato y no dijo nada. La irresponsabilidad con la que manejó el ministerio lo llevó a nunca advertir que teníamos problemas económicos, no hizo absolutamente nada. Esa es parte de la nota que ha publicado el Diario de la Ciudad de La Paz. Así, con esa introducción que he realizado sobre el tema del manejo del del Poder Ejecutivo, mejor, de verdad, las afirmaciones que ha vertido el presidente Arce Catacora significa que quiere evadir su responsabilidad, pero no lo va a poder, porque este tema de las responsabilidades políticas, económicas que tienen todos y cada uno de los gobiernos, en el caso del movimiento al socialismo, por lógica, legalmente tiene que comenzar desde la asunción al poder el presidente Evo Morales, continuando por la actual gestión de Luis Arce Catacora. Si bien en el gobierno de Evo Morales aparentemente no había crisis económica, si bien en el gobierno de Evo Morales y una partecita del actual gobierno, por ejemplo, había normalidad en la venta, distribución de carburantes, diésel y gasolina, no es porque se estaba haciendo una muy buena política. El tema económico parte porque antes de que asuma el poder el movimiento al socialismo, los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre todo, de Jorge Quiroga, que estuvo un año en el poder después de la muerte de Banzer, luego Gonzalo Sánchez de Lozada, y no diré Carlos Mesa porque en todo caso es como si no hubiese sido presidente, porque de verdad fue una crisis total políticamente hablando. Pero de los gobiernos de Jorge Quiroga Ramírez y de Gonzalo Sánchez de Lozada, se sabe que primero hubo una muy bien fundamentada ley de hidrocarburos, se dejó buen dinero en las arcas del Estado, no había crisis de dólares, las reservas del Banco Central de Bolivia estaban en un nivel totalmente aceptable y lo que hizo el movimiento al socialismo al ingresar al poder fue comenzar a gastar todo ese dinero que había recibido. Y no es que se diga de que el modelo económico del MAS, el modelo comunitario social productivo, es la razón por la jauja económica, perdonen el término, que tuvo Bolivia a partir del 2006. No es por eso, reitero, es porque se recibió dinero de los otros gobiernos, cabalmente que venían de la venta de los hidrocarburos, es decir, de las reservas del gas. Empezó a gastar dinero en el movimiento al socialismo y lo primero que se olvidó fue hacer inversión de esos dineros. Esos dineros más se los ha gastado, si el término cabe, en crear empresas públicas, en crear empleos para los militantes del MAS y hasta me atrevería a decir en implantar algunos bonos, aunque hay que analizar de dónde provienen los bonos, pero esto de los bonos también es totalmente discutible. En conclusión, no se puede evadir la responsabilidad cuando uno ha ejercido un cargo en el gobierno y decir yo no sabía, no me enteré, porque la ignorancia de la ley no puede ser pretexto o excusa para no cumplir. Todos, absolutamente todos, estamos con la obligación de cumplir la ley. Finalmente, señoras y señores, quiero referirme a temas importantes de economía, porque lo que hoy más se sabe es de economía, y se sabe de los problemas que estamos atravesando por la mala gestión económica. Alguna vez en un programa de facetas, en entrevista que hice a algunos analistas económicos, entre ellos a Neil García, destacado docente de universidades privadas en Cochabamba, a quien le mando un saludo, le había preguntado si a su juicio, ¿qué es lo primero? ¿Que la política debe someterse a la economía o la economía debe someterse a la política? Nosotros pensamos que la política debe someterse a la economía, porque considero que un buen gobierno no será tanto porque tiene el aplauso de todos sus adherentes,
o porque en sus reuniones políticas todos lancen vivas. Un buen gobierno es cuando sabe hacer una buena gestión económica. No hemos tenido buenos gobiernos en toda la historia de Bolivia que hayan hecho una buena gestión económica. Todos siempre tuvieron sus errores. Pero, lamentablemente, la mayoría, por no decir todos los gobernantes, ojalá esto cambie, siempre han sometido a la economía, a la política. Aunque hay una pequeña excepción, valga el pleonasmo, lo que ha sucedido en 1985, cuando asumió el poder Víctor Paz Estenssoro e implantó la NPE, la nueva política económica, basada en el Decreto Supremo 21060, dictado en fecha 29 de agosto de 1985. De verdad fue una nueva política económica, no solamente contuvo la inflación, sino tuvo otro tipo de efectos económicos que evidentemente estabilizaron al país. Estoy seguro, y eso fue lo más triste, que tuvo un alto costo social, eso no lo podemos negar. Pero ¿a qué me voy? A que, digamos por vía de excepción en lo que va a la historia de los gobiernos que hemos tenido en Bolivia, sobre todo del siglo XX, a partir de la segunda mitad, el gobierno de Víctor Paz en 1985 sí actuó sometiendo a la política a la economía. Es decir, la política se sometió a la economía. Porque en 1982, el 10 de octubre, cuando se procede a recuperar la democracia, cuando el general Guido Vildoso Calderón entrega el poder en el Congreso Nacional al doctor Hernán Siles Suazo, todos pensaban que la situación de Bolivia iba a cambiar, porque claro, 18 años de gobiernos militares, ya la gente andaba cansada, no había democracia. Pero lo primero que se hizo en democracia es dar rienda suelta a la izquierda infantil, al sindicalismo anárquico, y lo que menos hizo en ese gobierno, el de la UDP, fue hacer inversión. Pero claro, era un gobierno de izquierda, la Unidad Democrática y Popular, compuesta por el MIR, con Jaime Paz Zamora, raíces izquierdistas, el MNR de izquierda, con Hernán Silva Sasso lo mismo, y lo más grave, estaba ahí el Partido Comunista, que si no me equivoco estaba a cargo de Marcos Dómic, perdóneme si me equivoco. Pero ¿cómo íbamos a pensar que en un gobierno de tinte izquierdista iba a haber apoyo a las iniciativas privadas, a las exportaciones? Ese gobierno lo primero que hizo fue también gastar lo que no había, porque ya en el gobierno de Celso Torrielo Villa, que llegó al poder en agosto de 1981, que fue después de que estuvo en el poder Luis García Mesa Tejada, se llevó a cabo una devaluación. Entonces la crisis era ya galopante y la Unidad Democrática y Popular lo que hizo fue prácticamente, definitivamente, aplastar a la economía de Bolivia y hacer crecer y llegar a la hiperinflación. Entonces, cuando llega Víctor Paz, lo reitero, de verdad se impone la economía frente a la política, porque claro, a riesgo de ser, y como lo fue, impopular el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, recuerden las marchas por la vida, etcétera, etcétera, aún a riesgo de ser impopular, que lo fue, defendió a sangre y fuego, en el buen sentido, entiéndaseme bien, el decreto 2160, y Bolivia por mucho tiempo, por lo menos hasta los años 90, estuvo con una economía solvente y ya nunca más volvimos a tener inflación. Todos los países tienen inflación, pero son en índices totalmente bajos. Pero hoy, con el movimiento al socialismo, la economía se está sometiendo a la política. Y por ello es que muchas veces en este programa, como en otros medios de comunicación, los tradicionales y los que están en las redes sociales, generalmente lo primero que tiene que hablarse es de economía, porque es la purísima verdad, porque todo sale de la economía. Si hay una mala gestión económica, las cosas no van a salir bien en un estado. Pero si la gestión económica es buena, vamos a tener buenos resultados. ¿Qué dicen ustedes ahora, señoras y señores? Como siempre, tienen la opinión
Facetas es un programa que periódicamente, como hoy, por ejemplo, al viejo estilo de la radio, damos lectura a las publicaciones de los artículos de prensa que son importantes a nivel nacional e internacional, y luego emitimos una opinión al respecto. Como alguien diría, desmenuzamos esa información que ha sido publicada y tratamos de explicar en conceptos, en palabras bastante claras, sin eufemismos, sin tecnicismos, etcétera, etcétera, para que todos podamos entender, porque no estamos en una clase universitaria para imponer mucho dogma, mucho aspecto tecnocrático, etcétera, etcétera, porque consideramos que el pueblo tiene todo el derecho a conocer lo que sucede en nuestra amada Bolivia. Yo quiero agradecerles por su deferencia a estos minutos de facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Alguien me preguntó hace algunos días qué es lo que pasaba con nuestras entrevistas acostumbradas. Sí, reconozco que en la última temporada hemos dejado de producir esas entrevistas, pero les doy una buena noticia. Ya estamos preparando algunas entrevistas con personajes, con personas, hombres y mujeres, que en algún momento de su vida se han destacado en una u otra actividad social, económica, política a nivel de Bolivia. Estamos preparados y espero que las cosas salgan bien y por supuesto, cuando llegue ese momento, vamos a volver a presentar las entrevistas acostumbradas a través del Zoom aquí en Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Gracias por su atención. Volveremos en cualquier momento y ya saben que todos los viernes presentamos Periodismo en Cuarta Dimensión, que es parte de Facetas, aquí en nuestro canal de YouTube. Este viernes, por ejemplo, vamos a estar a la hora acostumbrada difundiendo Periodismo en Cuarta Dimensión con Alex Armando Ríos de Mendoza desde La Paz, Bolivia. Gracias, señoras y señores. Volveremos con Facetas en cualquier momento. Permiso.